Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una alegría inmensa estar hoy acá entre tantos jóvenes. El 24 de marzo de 1957, el Papa Pío XII les decía a los estudiantes secundarios de Roma: el mundo habrá de ser reconstruido en Jesús. Jóvenes, ¿queréis cooperar en la gigantesca empresa de la reconstrucción? La victoria será de Cristo. ¿Queréis combatir con Él, sufrir con Él? Entonces no seáis juventud blanda y floja, sed más bien juventud encendida, juventud ardorosa. Encended y haced que se extienda el fuego que Cristo vino a traer al mundo. Lo que el Papa les decía a los estudiantes de Roma y a todos nosotros es que para poder mantenernos de pie en medio de los escombros de una sociedad en ruinas, para poder reconstruir el mundo de Jesucristo, no hay otro camino más que el de su imitación y seguimiento. No hay otro camino sino seguir aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejarnos subyugar por la fuerza irresistible de su amor para poder engrosar las filas de los que son capaces de seguir al Cordero donde quiera que vaya, como dice el Apocalipsis. Pero nadie sigue lo que no ama, y nadie ama lo que no conoce. Por eso es perentoria la tarea de conocer a Jesucristo y de conocerlo bien, descubrir su persona regia y adorable, su figura caballeresca, su estampa arquetípica, su majestad, para poder de este modo entender su influencia, para entender cómo es posible que la porción más selecta de la humanidad haya consagrado su vida a la causa de este Rey de amor. Miles y miles de mártires dieron y siguen dando su sangre por Él. Legiones de hombres y mujeres, infinidad de santos de todos los tiempos se han despojado de todo y han vivido solo para Él. Jamás un hombre ha sido tan amado como Jesucristo. Para esto, lo primero que podemos considerar es el arquetipo humano. Dice Jesús en el Evangelio que el árbol se conoce por sus frutos. Es decir, a partir de los efectos llegamos a la causa. Podemos entonces, a partir del arquetipo humano, descubrir la figura arquetípica del Señor. El arquetipo es aquel que se presenta como modelo, como causa ejemplar. Es aquel que junto con la palabra, y más que con la palabra, predica con su ejemplo. Es aquel que está por encima de la masa, por encima de lo vulgar, y lo está de tal modo que llega a ser escándalo y locura para el mundo, como va a decir San Pablo hablando de la cruz de Cristo. Fue la Edad Media una época pródiga en arquetipos, y fue el caballero cristiano su realización más acabada. El caballero medieval supo ver en la persona de Jesucristo la imagen caballeresca por antonomasia. ¿Y cuáles eran las características del caballero cristiano? En primer lugar, como la palabra lo indica, el caballero era el hombre de armas que disponía de un caballo, o sea, era un jinete. En su libro de la Orden de Caballería,
escribe Raimundo Lulio, se da caballo al caballero en significación de la nobleza de su valor, para que cabalgue más alto que los demás hombres y sea visto desde lejos y más cosas tenga debajo de sí, y para que se presente enseguida antes que otros hombres donde lo exige el honor de caballería. Es decir, el caballo no era solamente el instrumento animal que servía para la guerra, sino que era todo un símbolo, donde hacía falta la nobleza de alma, el valor, la agilidad, es decir, la prontitud en el servicio, donde había que destacarse y sobresalir sobre los demás, donde había que marchar por el mundo, por encima del ordinario, de lo vulgar, entre el cielo y la tierra, ahí tenía que estar el caballero. El caballero era un hombre de honor, del honor debido a Jesucristo, a quien le juraba fidelidad y por quien debía combatir, sufrir y morir. Con esta disposición interior se revestía de su armadura y era el primero en entrar en el campo de combate y el último en abandonarlo. Era el hombre del servicio a los demás, el que ponía sus armas en defensa de los más débiles, el campeón del derecho y del bien contra la injusticia y el mal, como dice Gautier en su obra La Caballería. Por eso el caballero se batía en armas, por defender la verdad, por defender el Evangelio, por defender la Iglesia. Debéis derramar toda vuestra sangre para defender a la Santa Iglesia, le decía un caballero a su hijo. Y junto a la Iglesia, otra mujer inspiraba su disposición a la lucha y a la muerte, María Santísima, a quien el caballero le tenía especial devoción. Ella era su dama, su señora, Notre Dame, como la llamaban los caballeros franceses. La Virgen era para el caballero la mujer de sus sueños, de sus encantos, de sus desvelos. Por el honor de la Reina del Cielo, el caballero cristiano era capaz de matar y morir, era capaz de partir con su espada de un solo tajo a los enemigos de Dios y a los profanadores de la Virgen. El caballero se batía por la Virgen y la Virgen se batía por el caballero. Dice el libro del Eclesiástico: combate por la verdad hasta la muerte y el Señor Dios combatirá por ti. El Señor Dios combatirá por ti y María Santísima combatirá por ti. Así lo demostró la Virgen el 7 de octubre de 1571 en la batalla naval de Lepanto, donde la Armada Católica, comandada desde el cielo por su reina y capitana, venció a la flota musulmana. Esa intervención maternal de la Virgen le hizo ganar el glorioso y guerrero título de auxilio de los cristianos, la entrañable devoción de esta parroquia. El padre Leonardo Castellani ha querido evocar este prodigio en forma poética. El nombre de María, vivas mieles, que significa el mar solemne y santo, rompió como un mar bravo allá en Lepanto y destrozó el poder de los infieles. Un relente de rosas y claveles, azul celeste veste y blanco manto, pero también el ímpetu y espanto contra los viles, contra los luzbeles, porque ella es reina y madre todo junto, del poder del amor vivo presunto, y como reina tiene sus cuarteles, como una flota camuflada en flores, y como madre tiene sus furores cuando le tocan sus hijitos fieles. Ojo con tocar a mis hijos, dice la Virgen. Ojo con tocar a la reina, dice el caballero. Característica del caballero cristiano era la nobleza del alma. Dios ha dado el corazón al caballero para que sea aposento de la nobleza de ánimo
dice también Raimundo Lulio. El caballero era la encarnación de aquel hombre noble que define el padre Castellani. Es un hombre de corazón, es un hombre que tiene alma para sí y para otros. Son los nacidos para mandar, son los capaces de castigarse y castigar, son los que en su conducta han puesto estilo, son los que no piden libertad sino jerarquía, son los que se ponen leyes y las cumplen, son los capaces de obedecer, de refrenarse y de ver, son los que odian la pringue rebaniega, son los que sienten el honor como la vida, los que por poseerse pueden darse, son los que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir, son los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Es característica del caballero cristiano la magnanimidad, es decir, la grandeza de alma, el acto por el cual damos un valor superior a lo que somos sobre lo que tenemos. El caballero cristiano pone siempre su ser por encima de su haber y poseer, al punto de despreciar todo lo que posee y de considerarlo basura, con tal de ganar a Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Y por eso el caballero cristiano desprecia la vida, no porque no vea en la vida un don recibido de Dios, sino porque sabe que ese don, que es la vida terrena, no sirve para nada, sino es un puente tendido hacia la vida eterna. Una vez le preguntaron al capitán Pablo Marcos Carballo, que comandó las escuadrillas de los aviones A4C durante la Guerra de Malvinas, ¿qué pensaba él de la muerte de tantos jóvenes en la guerra? Y él contestó: lo que importa en la vida de un hombre no es la longitud, es la calidad. Esa es la respuesta de un caballero cristiano. Y entonces la muerte para el caballero cristiano no es el fin, sino el auténtico comienzo. No es el ocaso, sino la aurora. El caballero siente en su alma lo que García Morente llama esa impaciencia de eternidad, porque para el caballero, sigue siendo García Morente, la vida es el corredor estrecho, un simple tránsito, cuanto más breve mejor, al final del cual la muerte abre las doradas puertas del infinito y de la eternidad. Es aquello de San Pablo también a los filipenses: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Concepto diametralmente opuesto a los cánones mundanos. Para el mundo, para mí la vida es joda y la muerte una tragedia. Para el caballero cristiano, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En segundo lugar, apliquemos ahora todo esto a Jesucristo. En toda la vida del Señor podemos descubrir su alma caballeresca. Cada palabra, cada acción, cada gesto es un desborde exterior de su corazón regio. Cuando nace en Belén, atrae hacia sí a los pastores, a los magos, reyes que vienen del oriente para rendirle pleitesía a un niño que reconocen como un rey superior. Cuando a los 12 años se pierde en el templo y ante la perplejidad de la Virgen y de San José, que le preguntan cuando lo encuentran: ¿por qué nos has hecho esto? Jesús responde: es que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Es la respuesta de un caballero. Cuando va a comenzar su carrera apostólica, su vida pública, y se retira 40 días al desierto, como un soldado de largo aliento que marcha hacia el campo de batalla. En cada uno de los 1000 detalles de su vida pública, cuando cura milagrosamente, cuando resucita un muerto, cuando calma la tempestad, cuando expulsa a los demonios,
le basta un gesto imperativo, una palabra, yo te lo ordeno. Cuando empuña un látigo para expulsar a los mercaderes del templo, es el Cordero de Dios manso, pero es también el león de Judá, anunciado por los profetas, que ruge con bravura y santa ira, porque los hombres han osado profanar la casa del Padre. Cuando lo quieren despeñar por el barranco para matarlo, y él milagrosamente se escabulle y se va. No porque temiera la muerte, sino simplemente porque aún no había llegado su hora, como dice el Evangelio. De hecho, cuando llegara su hora, no sería necesario ir a buscarlo. Él mismo enfrentaría la muerte. La saldría a buscar con paso firme y señorial. Cuando está predicando en el templo y los judíos mandan guardias para detenerlo, y vuelven sin la presa, vuelven sin él, y los judíos le preguntan a los guardias, ¿qué? ¿No lo trajeron? ¿Qué pasó? No pudimos. Nunca un hombre habló como ese hombre. Su estampa, su figura, su palabra, su gesto señorial. Cuando los judíos lo dejan, después que les ha dado de comer con el pan milagrosamente multiplicado, y entonces les anuncia un milagro superior, les llené los estómagos, ahora quiero llenarles el alma, les di un pan material, el que come de este pan morirá, quiero darles ahora otro pan, de manera que aquel que lo coma no muere. Está anunciando el milagro que va a hacer en la última cena. ¿Y cuál es ese pan? Mi carne para la vida del mundo. Este hombre está loco, dice el Evangelio que murmuraban. Cree que somos caníbales y se empiezan a ir, uno tras otro. Miles y miles y miles. 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños, habían sido alimentados con el pan multiplicado milagrosamente por él. Todos se fueron. Y Jesús los mira, uno por uno que se va, y ve que a su alrededor queda un puñadito muy reducido de hombres, los 12 apóstoles. Y probablemente con lágrimas en los ojos les preguntó que ¿ustedes también se van? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando sale en defensa de los más débiles, de los niños, de los pobres, de las mujeres, al más alto estilo de los caballeros medievales. El caballero medieval era capaz de matar o morir por la dama de sus sueños, porque en toda mujer era capaz de ver el reflejo de la mujer con mayúsculas, de la Virgen. También Jesucristo tuvo la dama de sus sueños. También Él consagró su amor caballeresco a una mujer, a quien perdonó y por quien murió. Esa mujer fue la humanidad. Esa mujer fuimos todos nosotros. Y fue María Magdalena el símbolo de ese perdón y de ese amor. Cuando los judíos la quieren apedrear, Cristo sale en su defensa y Él solo desbarató esa banda de hipócritas y asesinos con su sola palabra. En toda su vida hubo un estilo señorial, una conducta regia. Pero ese estilo y esa conducta en ningún momento aparecen con tanta fuerza como en su pasión. Cuando lo van a tomar prisionero en el huerto, un pelotón de soldados, y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, soy yo. Y dice el Evangelio que en cuanto escucharon, soy yo, cayeron rostro en tierra. Cuando es interrogado por los pontífices, todos, Anás, Caifás, el Sanedrín en pleno, todos están nerviosos, gritan, se contradicen, lo golpean, se enfurecen, se salen de quicio. El único que se mantiene inmutable es Él, el ajusticiado. En los tribunales políticos también. Pilato y Herodes no logran entender el perfecto dominio de sí del hombre que tienen delante. Herodes quiere arrancarle aunque sea una sola palabra y no puede.
Cristo lo desprecia con su silencio. Jamás un hombre enfrentó ni enfrentará la muerte con tanta hidalguía, con tanta entereza como Jesucristo. El apóstol San Juan nos presenta en su Evangelio la pasión de Cristo como la marcha ascendente y triunfal de un rey victorioso que vence muriendo en la cruz. El segundo libro de los Macabeos nos refiere que cuando el pagano Lisias llegó hasta Jerusalén con un ejército de 80.000 soldados para profanar el templo, los hombres de Judas Macabeo imploraron al Señor con gemidos y lágrimas que enviase un ángel del cielo para salvar a Israel. Judas Macabeo fue el primero en tomar las armas y después de arengar a sus tropas se lanzaron contra el ejército de Lisias. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, dice el texto sagrado, apareció al frente de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro y blandiendo la lanza. Y el combate terminó con la victoria para el pueblo de Israel. Por supuesto que fue una manifestación del poder de Dios, pero además fue un símbolo, fue una figura, fue un presagio de lo que más tarde haría Jesucristo con su redención. ¿Quién era ese misterioso jinete bajado del cielo y enviado por Dios? El mismo que San Juan vio en el Apocalipsis. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Veraz, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y viste un manto empapado en sangre. Tiene sobre su manto escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese jinete, queridos jóvenes, es Cristo Rey, el caballero con mayúsculas, el jinete por antonomasia, el paladín de Dios, que alcanzó la victoria con el derramamiento de su sangre. Es el noble por excelencia, el magnánimo, el intrépido, el que de tal modo se sintió abrazado por esa impaciencia de eternidad que no esperó la muerte, sino que la salió a buscar con deseo ardiente, como se nos expresó a los apóstoles en la última cena. El que despreció su propia vida y le entregó la cruz por todos nosotros, y por eso, más que a ninguno, la muerte le abrió la dorada puerta del infinito y de la eternidad. Abríos, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Es el Salmo 23, anunciando la entrada gloriosa de Cristo Rey al seno del Padre. Y desde allí, este divino caballero cabalga victorioso a través de los siglos de la historia. En su marcha triunfal, la Iglesia, lavada con su sangre, lo acompaña y le pregunta, como lo hace en su liturgia de las horas, ¿de dónde, con pies sangrantes, avanzas tú, lagarero? Y él responde, del monte de la batalla y de la victoria vengo. Rojo fue mi atardecer, blanco es hoy mi lucero. Es el divino arquetipo que no vino a ser servido sino a servir, que se anonadó tomando la forma de esclavo y que por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, fiel y veraz, que fue elevado en la cruz, que tiene la tierra bajo sus pies, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los infiernos, como dice el apóstol. Es el Rey que va adelante blandiendo la lanza de la verdad y que es el primero en entrar en el campo de combate y el último en abandonarlo. Cuando los griegos y los romanos alcanzaban una victoria, en el lugar donde el enemigo se había dado definitivamente a la huida, erigían una señal de triunfo que llamaban punto crítico o tropaion. Y en este signo, un poste, colgaban las armas conquistadas al enemigo. Pues bien, esto precisamente es lo que hizo Jesucristo, cuando, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses,
clavando en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando de ellos en la cruz. En toda la vida de Cristo aparece su conducta con estilo caballeresco. Toda ella es un triunfo sobre el demonio y sobre su obra, que es el pecado, pero es su muerte en la cruz el punto crítico de esa victoria. La cruz se convirtió en tropaion, en trofeo de este divino y victorioso caballero. Es allí donde Cristo clavó nuestros pecados y donde el demonio se dio a la huida. Lo que para el mundo es derrota, para Cristo fue la victoria. Él había dicho: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En la cruz demuestra la fuerza irresistible de su amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, había dicho, y San Bernardo amorosamente lo corrige: tú tuviste mayor amor, Señor, la diste por tus propios enemigos. Lo tercero que podemos considerar es su llamado. Este divino caballero, este rey crucificado, muere sediento de amor. Tengo sed, fueron una de sus últimas palabras. Este divino jinete busca jinetes, busca luchadores, busca soldados que luchen con él. Jesucristo es Dios y como Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero así como no necesitó de un padre, quiso necesitar de una madre. Análogamente, quiere necesitar de jóvenes que sean y quieran ser caballeros. Jóvenes sedientos de heroísmo, nobles que tengan la tierra bajo sus pies, pisoteando el maldito respeto humano, que puedan cabalgar jubilosos, que se eleven humildemente sobre lo vulgar, que sean capaces de servir, que renuncien a sí mismos para cargar con la cruz, que marchen al frente, que sean los primeros en entrar en el campo de combate y los últimos en abandonarlo. Jóvenes convencidos de la victoria final, de esa victoria que solamente se consigue en la cruz, de esa victoria que es el portalón dorado que nos espera al final de este valle de lágrimas. Cristo necesita jóvenes que como una guardia de corps rodeen el tropaion de su rey, aunque todos se avergüencen y aunque todos lo abandonen. Es el apóstol San Pablo el que nos exhorta y conjura a ser de esta clase de cristianos que ha comprendido el amor de Jesucristo. A los efesios les escribe: tomad las armas de Dios, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estando en prisión, en víspera de su martirio, le escribe a su querido discípulo Timoteo 2 cartas, llamadas precisamente cartas de la cautividad, que al mismo tiempo que son su testamento póstumo, son también un verdadero y apretado programa de vida cristiana. En la primera de esas cartas le dice a Timoteo: si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo. Y cual bélica consigna digna de un guerrero de Dios, le escribe: combate el buen combate de la fe. Y en la segunda de sus cartas: no te avergüences ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, que soy su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Por Él estoy crucificado, hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con Él, también viviremos con Él.
Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, proclama la palabra, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Hacia el final de su vida, le escribe: yo ya estoy pronto a ser derramado en libación. Y amante de presentar la vida cristiana bajo la analogía del deporte y la milicia, compone él mismo su propio epitafio: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Y ahora me aguarda la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me entregará aquel día. Qué bello epitafio, qué gracia preciosa de Dios, chicos, si el día que nos muramos pudiesen esculpir en nuestra tumba esas mismas palabras que digan: combatió el buen combate, terminó la carrera, conservó la fe. En medio de una sociedad donde todas las fuerzas enemigas se coligan por hacernos claudicar en la fe. Es la imagen del caballero, es la imagen del guerrero y del campeón en el estadio de Dios. Y uno piensa que deberían enseñarse más estas palabras inspiradas. Son palabras de Dios. El cristianismo primitivo las grabó con caracteres de fuego en su corazón. Cuando un cristiano recibía el bautismo, sabía perfectamente que entraba en la milicia de Cristo Rey y que no le era lícito desertar. En la ceremonia bautismal se volvía hacia el este, o sea, hacia donde sale el sol, y allí gritaba solemnemente: entro en tus filas, oh Cristo. Y después, vuelto hacia el occidente, es decir, hacia la región de las tinieblas, gritaba: salgo de tus filas, Satanás. Y es que no se puede estar en los dos bandos a la vez. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, en la meditación de las dos banderas y del llamado del Rey, pone estas palabras en boca de Jesucristo: mi voluntad es someter todo el mundo y todos mis enemigos y entrar así en la gloria de mi Padre. Por eso, el que quiera seguirme debe trabajar y luchar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. El que no aceptase el llamamiento de tal rey merece ser vituperado por todo el mundo y ser tenido por un perverso caballero. Cristo nos llama a esa gran cruzada del amor. Nos llama a la virtud, nos llama al heroísmo, nos llama al martirio diario, nos llama a la locura divina. Y de este llamado apremiante brota, en cuarto lugar, nuestra respuesta. Y esta respuesta nuestra debe ser generosa, pronta, incondicional, la misma que encontró en tantos mártires que murieron con el grito de «Viva Cristo Rey» en sus labios y que hasta llegaron a empuñar las armas en defensa de la reyesía del único rey que no muere. Nosotros podemos unir nuestras pobres, efímeras vidas a algo grande, absoluto, eterno, inmortal. En la encíclica Quas Primas escribe el Papa Pío XI: esta empresa es deber de los católicos, pero muchos de ellos no parecen tener la llamada convivencia social, ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los que llevan delante de sí la bandera de la verdad. Estas desventajas quizás procedan de la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de luchar o resisten débilmente, con lo cual forzosamente los adversarios de la Iglesia cobran mayor temeridad y audacia.
Pero cuando todos los fieles comprendan que deben militar con valor y siempre bajo la bandera de Cristo Rey, se dedicarán inflamados en el fuego del apostolado a reconducir a Dios a los rebeldes e ignorantes y se esforzarán en mantener incólumes los derechos de Dios mismo. En verdad, cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, así en las reuniones internacionales como en los parlamentos, tanto más es necesario aclamarlo públicamente, anunciando por todas partes los derechos de su real dignidad y potestad. Es decir, mientras más fuerte grite el mundo, no queremos que éste reine sobre nosotros, como aquella parábola que cuenta Jesús en el Evangelio, mientras más se empeñe en acallar la voz de Cristo, más tenemos nosotros que empeñarnos en hacerlo reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, como escribe San Pablo en su primera carta a los Corintios. Más debemos empeñarnos en proclamarlo. Anacleto González Flores, beato y mártir cristero, decía: hay que proclamar a Cristo por encima de los puños crispados de los verdugos, de los resoplidos de la bestia infernal de la persecución, y seguirá habiendo mártires y héroes, hasta ganar la guerra y llevar el ayate hecho bandera de victoria hacia todos los vientos. Y porque todos los que militáis bajo esta bandera, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra, como decía Santa Teresa de Jesús. Por eso, cuando nos asalte la tentación de la comodidad, del descanso, de la tregua, tendremos que rezarle al Señor aquella oración compuesta por el general Jacques Massou en el año 1958 para la 10ª división de paracaidistas franceses con asiento en Argelia. Concédeme, Dios mío, lo que te queda, concédeme lo que no se te pide jamás. No te pido el reposo ni la tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni siquiera la salud. Todo eso, Dios mío, te lo piden de tal modo que no debes tener más. Concédeme, Dios mío, lo que te queda. Concédeme lo que te rehúsan. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y el entrevero. Y que me lo concedas, Dios mío, definitivamente. Quiero estar seguro de tenerlos siempre, pues no tendría siempre el coraje de pedírtelo. Concédeme, Dios mío, lo que te queda. Concédeme eso que los otros no quieren, pero concédeme también el coraje, la fortaleza y la fe. Estos son los jóvenes que necesita Jesucristo hoy. Dejemos que la vida cómoda y el combate fácil se lo pidan los mediocres. No importa, a ellos Cristo no los necesita, como tampoco necesitó del joven rico para formar aquella primera caballería apostólica. El primer libro de los Macabeos nos narra que cuando el ejército sirio entró en Judea para combatir contra el pueblo de Israel, Judas Macabeo, jefe de las tropas israelitas, preparó a su ejército para el combate y después de separar los grupos y de nombrar los distintos jefes, dice el texto sagrado, a los cobardes los mandó conforme a la ley que se volvieran a sus casas. Es que esta clase de hombres no sirve para la conquista de las almas. Es preferible que se queden en sus casas. Pero San Ignacio de Loyola da un paso más. Nos dice, los más generosos se entregarán más plenamente, combatirán por la causa de este rey, pero en primera línea. Son los que están convencidos que mientras no le hayamos entregado todo a Dios, en realidad no le hemos entregado nada. Son los que no miden lo que dan, porque siempre les parece poco comparado a todo lo que reciben de Él. Son los que han comprendido la locura de la cruz, la gran cruzada del amor a la cual Cristo nos llama para recristianizar la patria y el mundo.
Son los capaces de suplicarle a su divino Rey crucificado junto con San Ignacio de Loyola: enséñame, oh Dios, la verdadera generosidad de dar sin contar, de luchar sin pensar en las heridas. Cristo necesita jóvenes caballerescos para el triunfo de su reinado social, jóvenes sedientos de heroísmo, jóvenes que quieran más de lo que es necesario. Necesita caballeros, necesita jinetes en el reino de Dios, paladines del amor crucificado, que quieran ser fieles y veraces, magnánimos, máximos y no cómodos, jinetes que cabalguen blandiendo la espada de la verdad, que jamás se arrodillen ante el mundo, sino solo ante Dios y ante su reina, para suplicarle con los mejores españoles: ay, Virgencita que luces, ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces. Mira tus tierras amadas, y si hoy derriban las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Esto es lo que tenemos que comprender de una vez por todas si queremos ser llamados caballeros, amantes apasionados de Cristo Jesús. Y no vale la excusa de la mediocridad o de la tibieza de los demás. El auténtico caballero se siente especialmente llamado cuando la vanguardia se debilita, cuando la infantería se acobarda, cuando amenaza la derrota. Los problemas no arredran, al contrario, ensanchan el alma, decía el cardenal Lippisch, mártir ucraniano, porque en estos casos el caballero se pone de parte de los más débiles, dándoles ánimo con su propio ejemplo, como hacía el ya citado Anacleto González Flores en medio de espantosos sufrimientos con sus compañeros de martirio. El alma verdaderamente caballeresca ama más la lucha que el triunfo. Cuando experimenta la soledad y el abandono de sus compañeros de causa, contempla a su Rey crucificado muriendo en el abandono y la soledad, y de él cobra entusiasmo, no solo para no claudicar, sino para arremeter con más fuerza todavía. El auténtico caballero no se avergüenza de su arquetipo cuando lo ve llevar un manto empapado en sangre y una corona de espinas. Al contrario, se siente orgulloso de verlo así, se mantiene fiel a él y siente arder en su alma aquel fuego que consumía al rey Clodoveo cuando, pensando en los ultrajes de Cristo, decía: no haber estado yo allí con mis francos. Es aquel que sigue las huellas ensangrentadas de su rey en busca de jóvenes que lo acompañen en las 1000 penalidades del campamento. Tampoco importa la cantidad, no rige el parámetro democrático de la mayoría. Cuando la superioridad numérica de las fuerzas del mal quiera abatir nuestro espíritu, será importante recordar aquella arenga del rey Enrique V, sus tropas, en la víspera de San Crispín. Son 5 contra 1, pero el brazo de Dios combate con nosotros. Si no hemos de encontrarnos aquí, nos encontraremos en el cielo. Cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Puede retirarse el que no vaya con corazón a esta lucha. El que sobreviva a este gran día volverá sano y salvo a sus lares. Se izará sobre la punta de los pies cuando se mencione esta batalla y crecerá por encima de sí mismo. Los ancianos olvidan, pero el que lo haya olvidado todo se acordará todavía con satisfacción de este día. Y entonces nuestros nombres serán tan familiares en sus bocas como los nombres de sus parientes. Serán resucitados por su recuerdo viviente y serán saludados con copas rebosantes. Nuestro feliz ejército, nuestro pequeño ejército, nuestro bando de hermanos, porque el que vierta su sangre hoy conmigo será mi hermano. Y los caballeros que permanezcan ahora en el lecho se considerarán como malditos y tendrán su nobleza en bajo precio cuando escuchen hablar a uno de los nuestros que haya peleado hoy por la causa de Dios y de la patria. ¿Y qué pasa si caemos en la lucha? ¿Qué pasa
si nos vemos vulnerados, si mordemos el polvo de la derrota. Jóvenes queridos, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente nos acercaremos a nuestro Rey coronado de espinas y ultrajado para mirarlo a los ojos y rezarle aquella oración por nosotros los vencidos del Padre Leonardo Castellani. Señor, que amaste siempre lo vencido, más que el triunfante desapoderado, porque aún de lo ya fenecido surge si quieres lo resucitado. Rey, a quien no interesa la victoria, sino que sea el juego bien jugado, y más que los laureles de la historia, que salga alguno y sea buen soldado. Esta ha de ser nuestra respuesta a su llamado. Entonces sí, como pedía Anacleto González Flores, un día, por encima del derrocamiento, de los despojos y de la pusilanimidad de nuestros valores actuales, pasarán las pezuñas de los corceles en que cabalgan los jinetes audaces de la reconquista. Pidámosle esta gracia a María Santísima, nuestra patrona, auxilio de los cristianos. Todo lo que la Virgen tiene de suave, lo tiene también de fuerte. Dios junta en ella las más divinas contradicciones. Ella es reina y esclava, niña y esposa, virgen y madre, tierna y armada, hermosa y terrible, divina y humana. Ella es el arquetipo de Dios, como la llamó el padre Julio Membiel. Es el modelo donde se moldeó durante 9 meses nuestro divino arquetipo. Soñando con su venida lo esperó, como el centinela que aguarda la aurora, como dice el Salmo. Cuando el Viernes Santo, por la tarde, los cobardes se avergonzaron de su rey, lo abandonaron en lo peor del combate, y él quedó allí solo en medio de sus enemigos, entre la polvareda, la sangre y el fuego del infierno. Ella estuvo a su lado, de pie, invicta, sin rendirse, sin claudicar, custodiando el tropallón de su hijo con el alma traspasada por la espada de dolor. Por eso es la reina del buen combate, porque combatió junto al rey. Don Ignacio Anzoátegui nos ha dejado un hermoso romance. Estábase la condesa soñando junto a la ría. Vio venir un caballero en una barca florida. Los remos trae de jacinto, la vela de argentería, y en lo más alto del mástil una paloma traía. Era Cristo el caballero que remontaba la ría, y la señora condesa era la Virgen María. Ella es la divina condesa. Ella es Notre Dame, la reina, la emperatriz. Ave César, era el saludo imperial, y así la saludó el ángel. Ave, salve llena de gracia. Que ella, la reina del buen combate, suscite de entre nosotros esos jóvenes que, al decir del mismo Anacleto, tengan por sudario glorioso como Cristo las cicatrices de una lucha espantosa, para que cuando Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel y veraz, venga al fin de los tiempos en su caballo blanco, con sus ojos como llama de fuego y su manto empapado en sangre, nos encuentre en el costado limpio de la batalla, acampando bajo su estandarte, el pendón de la cruz, con el corazón palpitante y jubiloso, revestidos con la armadura de Dios, la montura bien cinchada y la cabeza erguida, aguardando con impaciencia de eternidad que su voz dé la orden para picar espuelas y seguirlo a galope tendido, el pie firme en el estribo y espada en ristre, en la última y la más gloriosa carga de caballería, la de la victoria final, la que cerrará la historia para dar comienzo a la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, chicos.